A vosotros, en la hora de sentarse, hermanos, vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar en esta mañana, ya cerca de ser tarde, ¿verdad? Es la oración. Vamos a ver algunos aspectos, algunos puntos, hermanos, que quisiera que nosotros viéramos y consideráramos. Los voy a invitar, hermanos, a que veamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 12 y 13. San Mateo 21, 12 y 13. Vamos a buscar este texto y sobre este texto voy a comentar por qué elegimos este tema. San Mateo 21, San Mateo son igual. Doce y 13. Dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Bueno, el texto, ¿verdad? Por ahí también estaba yo viendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, algo parecido, o tal vez se está refiriendo a lo mismo quizás, ¿verdad? Donde Jesús dice que echó un azote de cuerdas, echó de ahí a todos los que vendían y se molestaron con él, ¿verdad? Le dijeron: ¿por qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y bueno, parece como que no les gustó que los reprendiera el Señor Jesús. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, miren, ven, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Dice que tenían vendimia ahí en el templo, lo habían ocupado para negocio. Porque pues quizás, ¿verdad? Como algunas personas que son emprendedores, que hacen algunos negocios, dicen que la locación, ¿no?, donde uno se va a instalar con su negocio, si tiene uno mucha concurrencia en el lugar donde uno elige para tener el negocio, pues ahí mero. Y aquí se ve que algo así parecido, que como veían los negociantes que ahí iba a ser un buen lugar estratégico para hacer su negocio, ahí se instalaron en la casa de Dios, ¿verdad? Y así como algunos hermanos en algunas ocasiones también hemos visto nosotros, ¿verdad? Que algunos hermanos pues aprovechan ciertas ventajas, ¿no? Da a veces el hecho de estar en una congregación y de repente pues han hecho sus negocios de vendimias de tacos, vendimias de cualquier otra cosa, no sé, pero como que hemos visto ciertas necedades en esas acciones, no en sí por vender, porque vender no es malo, pero sí vender aprovechándose de la casa de Dios, ¿verdad? Aprovechándose de que pues, no sé, hermanos, como tomar las cosas a su favor. Hemos visto eso, ¿verdad? Por ejemplo, había una hermana que se salía antes del sábado, todavía estaba la predicación, y se salía a prender su lumbre, ¿no?, para cocinar sus tacos, y ya cuando salieron los hermanos a las 6 de la tarde, o a la hora que salían en la tarde,
pues ya estaba ahí con la taquiza y pues todos los hermanos también compraban, ya viendo los tacos ahí, pues se antojan, ¿verdad? Y pues compraban sus tacos, compraban sus refrescos y les digo, vender no es malo, pero parece ser como que cuando se hace de una manera, hermanos, como tomando ventaja de la casa de Dios, es una necedad, es una cosa que está fuera de orden. Y es lo que Jesús, hermanos, les dice a los negociantes que están aquí en el templo. Miren cómo les digo. Y les dice, escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces, lo que yo quisiera decirles, hermanos, y tomar por el título de la lección que estamos estudiando, de la oración, dice que la casa de Dios tiene que ser llamada casa de oración. Así debe de ser llamada de todos los pueblos. Este es un texto que Jesucristo saca de una parte allá en los profetas, ahorita lo vamos a ver, donde la casa de Dios tiene que ser casa de oración. Entonces, aquí nosotros, y todas las casas de Dios, ¿verdad? Todos los templos, todas las casas de oración, las iglesias, se tiene que conocer como casa de oración. Aquí venimos a orar a Dios. Entonces muchas veces, o algunas veces, pudiéramos nosotros no tener ese respeto a la casa de Dios, a la casa de oración. Por ejemplo, podemos venir quizás aquí a platicar, para platicar entre nosotros. Sucede a veces que venimos a platicar, venimos quizás como a hacer, no sé, hermanos, cualquier otra cosa. No quisiera yo ni mencionar las cosas, pero venimos no a lo que tenemos que venir, que es a orar a Dios, a acercarnos a Dios, porque eso nos tendremos que acercar a Dios. Este lugar, hermanos, que es un lugar modesto, pequeño, pero sin embargo, si nosotros le diéramos la importancia que tiene, se iba a llenar de cosas muy espirituales el lugar. Es decir, iba a recibir, o se supone, hermanos, que debe de recibir Dios en este lugar. Y no porque Dios lo vamos como a encerrar, ¿no?, en un pequeño lugar, sino porque si nosotros invocamos el nombre de Dios en este lugar, entonces la presencia de Dios está en este lugar, y es más probable que esté aquí Dios con nosotros si realmente ocupamos la casa de oración para lo que es. De ahí viene el respeto a la casa de oración. Aquí hay veces, hermanos, que pues estamos haciendo cosas que no tendríamos que estar haciendo dentro de la casa de oración, ¿verdad? Cualquier cosa que no tendríamos que estar haciendo aquí en la casa de oración, pues ayuda a que Dios no esté con nosotros, ¿sí? Un ejemplo, y ya cada uno de nosotros tiene que echar a andar su mente, ¿qué es lo que no tengo que hacer aquí dentro de la casa de oración? Un ejemplo, me traigo un helado del comedor, así, muy preparadito con sus chocolates y todo, y aquí me lo estoy disfrutando, ese helado, ¿verdad? Y eso, yo diría, les pregunto a ustedes, ¿eso sería correcto para que nosotros hagamos aquí en la parte donde está consagrada para la oración, para la palabra de Dios, para la adoración a Dios? ¿Está eso correcto? Entonces, sin duda todos diríamos que no, pero sin embargo ese tipo de cosas, hermanos, que hacemos o podemos llegar a hacer, eso aleja la presencia de Dios, aleja la cercanía que tengamos con Dios, y se llena el lugar, hermanos, de energías pues no positivas, no de Dios, ¿verdad? Por eso se dice, hermanos, que hay inclusive ciertos lugares de maldad donde uno puede percibir la energía negativa,
porque ahí se posan todos los demonios, ¿no? Como dice el texto ya de en Apocalipsis 18 o 17, me parece que dice que ha sido aquel lugar guarida de demonios y nido de todas aves aborrecibles e inmundas, ¿no? Entonces, así, hermanos, hay ciertos lugares donde la gente hace maldades, hace muchas maldades, y esos lugares se llenan de mucha mala energía. Y lo contrario, hermanos, la casa de oración. La casa de oración tiene que llenarse de energía de Dios, energía del Espíritu de Dios, positiva, de ángeles de Dios que estén en este lugar y que estén entre nosotros. Pero eso es, hermanos, cuando nosotros le demos ese verdadero realce. Pero lo que pasaba en el templo, en los tiempos de Jesús, también había problemas, hermanos, también había esas irreverencias, ¿verdad? De que los cambiadores o los negociantes, pues veían ese lugar como, pues, como una ventaja para enriquecerse, ¿verdad? Para ganar torpes ganancias. Para eso veían el lugar de Dios. Entonces Jesús los reprende. Nosotros, hermanos, debemos también así, pues quizás reprender lo que vemos que está mal, aunque no nos va a gustar, porque también a ellos no les gustó que Jesús los reprendiera. Pero si vemos, hermanos, cosas que están mal, sí debemos, hermanos, decir, es que aquí, hermanito, por favor no hagas eso, mejor ve a la parte del comedor o ve a la parte de afuera. Ahí puedes hacer eso que estás haciendo, pero eso que estás haciendo aquí no lo hagas. ¿Por qué? Porque la casa de oración, hermanos, no es para eso. La casa de oración es para orar a Dios. Entonces, comentábamos el sábado pasado, hermanos, con los hermanos varones, que nosotros a la iglesia venimos básicamente a tres cosas. ¿Sí? A la casa de oración los sábados venimos a tres cosas, ¿verdad? Sí nos enfocamos, porque probablemente vengamos y ninguna de estas tres cosas hagamos, ¿verdad? Número uno, ¿a qué venimos? ¿Nadie? A ver, digamos una por una. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. A escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Número dos, a orar. Y número tres, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a cantarle. Entonces, de eso venimos a la iglesia. Y bueno, ya lo demás, hermanos, la convivencia con los hermanos, viene, como dice el texto, viene por añadidura, ¿verdad? Se añade porque todos, la congregación, pues tenemos que vernos con fraternidad y ya es por añadidura, pero todo tiene su tiempo y su sazón, como dice el tema que estamos escuchando. Todo tiene su lugar, su espacio, y momento, hermanos, del break, que podemos platicar, podemos conversar al finalizar. Pero cuando se está haciendo el servicio, hermanos, sí es importante tener esa reverencia, como está escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios: mis sábados guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia. Entonces, el punto es la oración. La oración, hermanos, es que nosotros en nuestra vida y en la iglesia, hermanos, tenemos que fomentar la oración. Fomentarla, hermanos. Quiere decir que si no la hacemos, tenemos que hacerla y tenemos que fomentar a que se haga. Tenemos que instarnos a nosotros mismos, instar a los hermanos a que seamos una iglesia de oración. Una iglesia de oraciones. ¿Sí? Que digan, hermanos, vamos a hacer una oración. Miren, hay veces que, les voy a ser franco, hermanos, a veces a uno le pasan cosas en la vida y uno quisiera que, bueno, uno primeramente ora a Dios, pero uno quisiera que los demás oraran a Dios por uno, o que se unieran con nosotros a las oraciones. Pero ve uno la frialdad de la iglesia, hermanos, ve uno la frialdad de la gente, que no dan a veces ya ni ganas de decirle, ¿sabes qué, hermanos? Oran por nosotros, porque se ve la frialdad, se siente esa frialdad. Entonces, hermanos, uno va a buscar a personas que quieran orar
Y uno le llama a personas, hermanos, que inclusive no están ni en la iglesia o no están en nuestra congregación. Saben que, hermanos, oren por mí, oren por nosotros, porque estamos en esta situación. Porque vemos que la iglesia no está en ese nivel, hermanos, de oración. En ese nivel de decir, sí, bueno, estos hermanos ahorita van a dejar lo que están haciendo. Por ejemplo, una hermana está ocupada haciendo su comidita para sus hijos, para su familia. No va a decir, voy a dejar esto por ir unos 5 minutos a orar a mi cuarto por este hermano que le acaba de pasar esto. No lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ¿para qué le voy a decir que ore si no lo va a hacer? Un hermano que está quizás pues haciendo algún trabajito, ¿verdad? Con su martillo o con algo que está trabajando, y que se le diga, hermano, sabes que tenemos un problema muy grave, por favor, ora por nosotros. Y él no va a dejar el martillo y va por ahí irse a sentar un ratito a pedirle a Dios, a orar a Dios, ¿sabes qué? Dios mío, esa situación, te pedimos que tú ayudes a esta persona, a este hermano. No lo va a hacer. Entonces, hermanos, ¿qué caso tiene de estarles avisando? Sería nada más como correr el chisme, como dar un chisme. Oye, ese hermano, me acaba de pasar esto, pero le estoy diciendo que oren por mí o le estoy contando un chisme. Entonces, hermanos, la realidad es, hermanos, que si se menciona y si uno pide oración es para que oremos, no para que sepas el chisme, sino para que oremos, para que nos unamos en oración ante la situación, ante las adversidades, y decir, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar entonces. Entonces, voy a dejar un poquito lo que estoy haciendo y voy a orar. Voy a orar por estas personas. Cuando uno se entera de algo, hermanos, que es algo grave, pero uno no ora, hermanos, o una persona no puede orar, ¿saben por qué? Porque somos ajenos al dolor ajeno. No sentimos ese dolor en carne propia, no lo sentimos. Únicamente sentimos el dolor en carne propia cuando nos pasa de cerca. Entonces sí sentimos el dolor, vemos el sufrimiento. Pero cuando le pasa a los demás, no sentimos ese dolor. La persona, hermanos, tiene que ser más sensible al dolor ajeno, al dolor de los demás. Y apropiarse un poco el dolor uno. ¿Qué sería si yo estuviera en esa situación? ¿Verdad? Como dicen que en alguna ocasión una persona, hermanos, apenas hay algo muy común, hermanos, ahorita en el mundo, que le dijeron a una persona, hermano, le comentaron sobre lo que es el secuestro de los niños. No sé si ustedes han visto que ahorita se puso muy de tendencia hablar del secuestro de los niños por una película que hicieron la gente. Hacen esa película y dice que la persona que promovió esta película contaba de lo que sucedía con los niños. Y entonces este actor dice, pero yo, dice, ¿cómo me voy a hacer algo por esos niños? Y entonces dice que él dijo, ¿y qué tal si fuera mi hijo? Sí. ¿Y qué tal si fuera mi sobrino o alguien? Únicamente ahí es que uno puede ponerse en el zapato de los demás, ¿verdad? Y entonces orar. Entonces, casa de oración, Isaías 56:7, hermanos, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Aquí venimos a orar, hermanos, y tenemos que habituarnos a este ejercicio, hermanos, de la oración. Porque la oración, hermanos, nos va a dar, hermanos, muchas cosas sorprendentes. Isaías 56:7 les dije, ¿verdad? Muchas cosas sorprendentes van a venir a nuestra vida, hermanos, si adoptamos esto de la oración en nuestra vida. Vean. Dice, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. La casa de Dios tiene que ser llamada casa de oración, hermanos. Así tiene que ser llamada. Yo diría que hubiera sido llamada casa de Dios, ¿verdad? Pero no es casa de oración. Será llamada de todos los pueblos. Y eso quiere decir, hermanos, que aquí nosotros tenemos que ser personas de oración. Porque la oración nos va a dar la ayuda, hermanos, que necesitamos. Porque cuando nosotros oramos, estamos hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, ¿sí? Con aquel que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y que si nosotros le pedimos, hermanos, y le pedimos constantemente, Dios nos va a escuchar y va a hacer lo que nosotros le pedimos. Lo va a hacer. Pero para eso también hay que tener fe, hermanos. Que Dios nos oye, que Dios nos quiere ayudar. Sí. Que Dios nos quiere ayudar. Pero hay que tener esa fe. Pero parte de la fe, hermanos, es que nosotros oremos. Porque si no oramos, ¿cómo podemos recibir lo que queremos si no oramos? Si nosotros queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, pues, hermanos, viviríamos en este mundo sin fe, como los gentiles, ¿sí? Como los gentiles que no tienen fe, que piensan que ellos son los que son los campeones. Pero nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros, hermanos, pensamos que Dios es el que nos ayuda y nos da las cosas que le pedimos. Quiero que veamos, hermanos, un versículo, San Mateo 21, 22. San Mateo 21, 22. ¿Están ahí? ¿Sí o no? A ver, léanlo ahorita de Azucena. ¿Nadie quiere? Sí lo va a leer ahorita Azucena. Dice respondiendo Jesús les dijo, ¿es 21? Sí, 21, 22. 22, aquí estoy bien. Entonces, y todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis. Ok, muy bien. Todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Okay. A ver, hermanos, ¿qué le queremos pedir a Dios? Y nosotros, ¿qué le pediríamos a Dios? ¿Qué le quisiéramos pedir a Dios? ¿Tenemos alguna petición para Dios? Claro. ¿O no? Que nos aumente más la fe, estamos más allegados a Él. Que nos aumente la fe. Bueno, y hay de necesidades a necesidades, ¿verdad? Uno puede pedir, Dios mío, necesito más fe. Sí. Uno puede decir, Señor, necesito un poco más de salud, necesito más dinero, necesito que me ayudes con este problema. Pero para que recibamos esto, hermanos, hay que pedirlo, ¿sí? Hay que pedirlo, hermanos. Todo lo que pidieres en oración, hay que pedirle a Dios, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Se lo voy a pedir a Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos recibir algo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos otras cosas, pero no hacemos lo que hay que hacer. Entonces hay que pedir a Dios. Y más, hermanos, en las cosas que nosotros no tenemos, ¿cómo se puede decir? No tenemos el control sobre ciertas cosas, no tenemos la manera de hacer algo realmente. Hay veces que nosotros no podemos hacer nada en ciertas situaciones, nada. Hay situaciones en que sí podemos nosotros hacer algo de nuestra parte, y hay situaciones en que no podemos hacer nada, ¿sí? Que únicamente depende de Dios. Y cuando vemos que únicamente depende de Dios, hermanos, entonces hay que pedírselo a Dios, pero pedir creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios tiene el poder para hacerlo.
¿verdad? Y lo recibiréis. Lo vas a recibir. Es seguro, hermanos. Y si no lo recibes, hermanos, puede ser que nos falte fe, nos falte oración. Eso puede ser que nos esté faltando, que no tenemos fe, no tenemos oración. Únicamente, hermanos, lo que tenemos es el sufrimiento, pero no tenemos lo que necesitamos, que es la fe y la oración. Eso es lo que se necesita. Una vez poniendo en práctica, hermanos, la oración y la fe, creyéndolo, lo recibiréis. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener fe para pedir a Dios. Hechos 1:14, hermanos. Vamos a ver. Yo quiero que nosotros veamos en esta iglesia, hermanos, en la iglesia primitiva, quiero que nosotros veamos o nos veamos a nosotros mismos como en un espejo. ¿Sí? A ver cómo era la iglesia primitiva y cómo somos nosotros, si nos parecemos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿están ahí? Sí. En el versículo 14. Dice el versículo 14, dice, hermanos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Dice, hermanos, que perseveraban. Es perseverar, hermanos, es hacer una actividad constantemente. Perseveraban unánimes, juntos todos, unidos, en oración y ruego. Con las mujeres, dice, con las hermanas, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos, hermanos, en ese tiempo perseveraban orando y en ruegos, hermanos, por las necesidades que había entre ellos. ¿Había necesidades? Sí, había necesidades, así como hay necesidades hoy en día. Recuerdo, hermanos, que en una ocasión algo que me impactó, hermanos, un manager, no era un manager, era un jefe, era un dueño de un pequeño negocio, abrió su pequeño negocio y le iba muy bien a él. Y en una ocasión pues estábamos platicando ahí, entre pláticas y pláticas, él se fue platicando más y más y más. Y al último llegó al punto donde me dijo, mira, dice, yo cuando inicié no tenía trabajo. Y yo le decía a Dios, Dios mío, por favor, decía, así en inglés me decía, please, Dios, por favor, please. Y yo me sorprendí que me haya dicho así. Entonces, dame trabajo, dice que le decía él a Dios. Y pues cuando yo estaba hablando con él, hermanos, él en su negocio es muy exitoso, hermanos, en su negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios escucha, o que Dios lo escuchó o que no lo escuchó. Que lo escuchó, hermano, lo escuchó. Pero hay gente que reconoce que Dios lo ha escuchado. Hay gente que no reconoce que Dios, hay gente que se cree que es solo campeón por sí solo. Bueno, cada quien está en su fe, pero nosotros, hermanos, que somos fe, que somos de la fe, sabemos, hermanos, que si nosotros le pedimos algo a Dios, Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros. Cualquier cosa, porque para Dios no hay imposibles, no hay cosas difíciles. Para nosotros son cosas difíciles, hay cosas difíciles e imposibles, pero para Dios no hay imposible. Entonces, lo que uno debe hacer es pedirle a Dios, acostumbrarse a pedirle a Dios. Y es importante, hermanos, tener la costumbre de pedirle a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el día que necesitemos, ¿qué cosa va a haber? Va a haber una respuesta rápida, hermanos. Porque siempre estamos en oración con Dios, ya Dios ya nos conoce. No es que Dios no nos conozca, sino oramos, pero Dios ya sabe que constantemente estamos en oración con Él, y el día que necesitemos, Dios está ahí para ayudarnos.
Y si no, y si solamente le pedimos cuando estamos en la situación difícil, ¿hay que pedirle a Dios o no? Pues también ya no te queda de otra. ¿Sí? Pero por ahí leía yo una frase que decía, si únicamente le oras a Dios cuando estás en problemas, estás en problemas. Sí, O sea, tú tienes doble problema. Primero el problema que tienes encima y el problema de que no oras a Dios. ¿Sí? Pues si únicamente le pides a Dios cuando estás en problemas, entonces realmente estás en problemas, porque nunca le pides a Dios. Entonces hay que aprender, hermanos, a orar, a pedirle a Dios todo el tiempo, hermanos, porque y también, hermanos, hasta estando en oración constantemente, hermanos, hasta nos podemos evitar muchas cosas, muchos problemas, muchas situaciones difíciles. ¿Sí? Hasta nos podemos evitar. Entonces, y no vamos a tener que pasar, hermanos, por situaciones muy complicadas, porque a veces, hermanos, situaciones complicadas, para aquí les voy a contar una especie de parábola, hermanos, que se me va a acabar un tiempo, pero dice que había un rey, hermanos, que encontró un pajarito muy bonito, que cantaba muy bonito, y cuando escuchó que cantaba muy bonito, el rey se lo quiso tener a ese pajarito. Pero resulta que después, cuando ya lo tenía en su jaula, cuando ya lo tenía el rey, ya el pajarito ya no cantaba. Entonces el rey quería escuchar esa melodía, ese cántico del pajarito, quería escucharlo, pero no cantaba. Y dice, ¿qué voy a hacer? Dice que puso una serpiente, y que cuando vio el pajarito la serpiente, ¿qué hizo el pajarito? Empezó a cantar. Empezó a cantar, hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cántico es la oración del hombre. Dios se complace con la oración. Hay textos, ¿verdad? No nos vamos ahorita, pero hay textos que dicen que Dios, la oración de los justos es su gozo. A Dios le gustan las oraciones. Pero si no hay oración, hermanos, entonces a veces que viene la serpiente para que la persona le ore a Dios, ¿verdad? Hasta que viene la serpiente. Entonces, Hechos 12:5. Vamos adelante, Hechos 12:5. ¿Estamos ahí? Dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia, ¿qué hacía? ¿Hacía qué? Hacía sin cesar oración, ¿a quién? A Dios por él. Hermanos, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿cómo estaba Pedro, hermanos, en esa cárcel? Ustedes se imaginan que una persona esté encerrado en la cárcel, y no son las cárceles de ahorita, ¿verdad? Esas cárceles pues eran cárceles muy feas, muy feas, realmente una incomodidad terrible que había en aquel tiempo, hermanos. Si las cárceles de hoy no son nada agradables, hermanos, ¿cómo serían las cárceles de aquel tiempo? Entonces la iglesia dice que al ver a Pedro en esa situación difícil, estaban constante orando por él, constante oración. Dice, ¿cómo es la palabra que utiliza la Biblia? El 5, ¿verdad? Dice que hacían sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, estaban orando sin cesar a Dios para que Dios ayudara al apóstol Pedro. Bueno, sí, sin cesar. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita, hermanos, un hermano de nosotros estuviera en una situación difícil y digan, hermanos, vamos a orar por este hermano, vamos a orar por esta situación? ¿Cómo deberíamos de orar? Deberíamos de orar sin cesar. En todas las oraciones deberíamos de estar llevando, hermanos, a este hermano en nuestra oración, orando. Toda la semana, hermanos, ¿saben qué? Nos vamos a ir para nuestra casa cada quien, pero acuérdense que un hermano está en esta situación
por favor vamos a llevarlo en oración, todas nuestras oraciones, vamos a orar por este hermano toda esta semana. Y todos hermanos siempre acordándonos de esta persona, de ese hermano, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro era un hermano para sus hermanos. Vamos a llevarlo en oración para que Dios le ayude con este problema. Y todos hermanos orando por esta persona. Eso es, hermanos, unificarnos en oración. Pero si decimos, pues como no me está pasando a mí, pues hay que, ahora sí que decimos, hay que Dios lo ayude, ¿no? Que Dios se apiade de él. Porque yo tengo otras cosas. No, hermanos, nosotros tenemos que pensar en eso, que tenemos que orar, vamos a orar, entonces, bueno, vamos a orar por esas personas. Y ya se ve que está mejor, ya está mejorando el problema. No, hay que seguir, hermano, hay que seguir orando por Dios, a Dios, hasta que se acaba el problema. No alegrarnos, ¿sí? Porque el Dios siempre... No, eso ya es demasiado. Que nos alegremos, ¿verdad? Por el mal de los demás, eso ya es demasiado. Eso ya no es ya decía un hermano, eso ya no es de hermanos de Cristo, sino eso ya es hermanos de Drácula, ¿no? Esos son los hermanos, pero de Drácula, los que se alegran, ¿no? Eso ya ni se menciona. ¿Cómo nos vamos a alegrar por el sufrimiento de los demás? Pudiera ser que alguno tenga esas entrañas, pero nosotros no somos así. Primera de Timoteo 2:1. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Timoteo 2:1. El apóstol San Pablo dice esto, hermanos. ¿Ok? ¿Están ahí? ¿Sí? Amonesto pues ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. ¿Sí? Es decir, por todas las personas, y mayormente si hay problemas, si hay necesidades. Y fíjense cómo dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Inclusive hasta por los gobernantes del mundo, hermanos, de la tierra. Hay que orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría y hagan las cosas bien, para que haya paz, haya justicia. Se debe de orar por ellos, ¿verdad? Para que Dios les dé entendimiento. Y decía una persona, oye, pero si yo no apoyo este gobierno que está ahorita, yo no lo apoyo, ¿también debo de orar por él? Más aún si no lo apoyas, porque quiere decir que tú ves que está mal su forma de pensar. Más tienes que orar para pedirle a Dios que les dé claridad, que les dé entendimiento, ¿sí? Y así, dice el apóstol Pablo, amonesto que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias. Ya cuando Dios ya nos escuchó en el favor que le pedimos, decir, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué creen? Que Dios ya nos escuchó y ya el problema de este hermano, de esta hermana, gracias a Dios ya está bien. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que volver a orar, ¿para qué? Para dar gracias a Dios. Dios mío, gracias que nos escuchaste. Y porque muchas veces, hermanos, únicamente pedimos cuando necesitamos, pero ya cuando ya recibimos la ayuda de Dios, ya se nos olvida dar gracias. Eso es muy importante, hermanos, que agradezcamos. Santiago 5:13 al 16. Ahí adelantito, pasando Hebreos, llegamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 15, verso 13. ¿Están ahí? Sí. ¿Está alguno el 13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien que está afligido, está sufriendo, tiene un sufrimiento? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración, pídale a Dios. Pídale a Dios. Si realmente, hermanos, miren, si realmente quieren hacer algo con ese sufrimiento, es el momento para pedirle a Dios, porque Dios no rechaza cuando el corazón de la persona está roto, está afligido,
¿sí? Cuando una persona está en un sufrimiento, hermanos, y le pide a Dios, Dios, hermanos, lo escucha. Lo escucha. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, si hay aflicción, hay que pedirle a Dios. Hay que orar a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, cántele a Dios, alabe a Dios. Por la alegría, por algo está alegre, ¿no? Y por algo está triste. Entonces todo tiene su punto, ¿verdad? Hay que cantar a Dios cuando hay alegría, cuando está todo bien, cuando nuestra vida pues es favorable en muchos aspectos. Hay que agradecer a Dios, estar contentos y cantarle a Dios, alabarlo. Y cuando pues vienen tristezas, hermanos, porque así es la vida, hay que orar a Dios y pedirle que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros, y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. ¿Verdad? Rogad los unos por los otros, para que Dios nos sane. ¿Sí? Si hay enfermedades, hermanos, sí es bueno decir, hermanos, ¿saben qué? Por favor, oren por mí, tengo enfermedad, por favor, pidan por mí, pidan para que yo me sane, para que Dios me alivie mis dolores, mis sufrimientos. Muchas veces, hermanos, también eso puede ser, hermanos, por lo que les decía al principio, de que no le pedimos a los demás, hermanos, oren por mí, porque vemos que no hay ese espíritu de oración en la iglesia. Pero si nosotros encendemos la oración, hermanos, en nosotros, yo pienso que todos se van a animar. El día que estén enfermos, mis hermanos, oren por mí también, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros nos apliquemos, ¿sí? La oración del justo, obrando eficazmente, ¿sí? Puede mucho, hermanos, eso hay que saberlo. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta dónde llega el poder de la oración de Elías? De que Elías, hermanos, oró para que no lloviera 3 años y medio, 3 años 6 meses. Y no llovió. Y volvió a orar. Bueno, él por una razón oró para eso, ¿verdad? No vamos a entrar en ese detalle. Pero volvió a orar y ya dice que la tierra volvió a llover y la tierra volvió a dar su fruto. Así que, hermanos, la oración tiene mucho poder, mucho, pero hay que tener fe y hay que aplicarla, hay que hacerla, hermanos. Entonces, aquí en adelante yo les invito, hermanos, a que veamos las situaciones difíciles de los hermanos y que nos unamos en oración. Por ejemplo, ahorita, hermanos, hay una situación con un hermano, bueno, son nuestros hermanos, ¿verdad? Inclusive hasta familiares, los papás del muchacho que secuestraron, que son papás de nuestros hermanos. Y bueno, nosotros, hermanos, no debemos de juzgar las causas, porque pues Dios no nos puso como jueces, pero sí, hermanos, debemos de orar, de pedir por esa situación que está, porque muchas veces uno, hermanos, como les digo, uno no se como que no le duele a uno, como no está en la carne de uno, como que uno no siente tanto dolor. Pero si uno se pone un poquito en el lugar de saber qué pasaría tú si tu hijo te lo secuestra, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo estarías? Con mucho dolor. ¿Verdad? Muy triste, con mucho dolor, con mucha preocupación. Entonces eso es lo que no entendemos, porque no nos pasa a nosotros. Entonces, únicamente hasta que un poquito nos tratamos de poner los zapatos de los otros, es que entendemos un poquito.
Entonces, yo les invito, hermanos, a que llevemos en nuestras oraciones, en toda esta semana, a este muchacho y a los papás de este muchacho, que es el hermano Catalino, la hermana Teresa, y al muchacho se llama Israel. Entonces, que los llevemos en oraciones para que Dios los ayude y devuelva a su casa a este muchacho, ¿verdad? Pero hay que orar, ¿no? Hay que hacer algo. Y ya les digo, nosotros no podemos hacer nada físicamente, ¿verdad? Pero con nuestras oraciones podemos hacer mucho. ¿Sí? Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Por ahí se le puede poner rojo, hermano Cristo. Apagar. Bueno, pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar un